tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en su programa El Rincón de la Fe, como cada sábado. Pues ya nos estamos acostumbrando a estos horarios. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ale, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte de nueva cuenta. De igual manera a toda la gente que nos está sintonizando a través de Única Digital. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo y pues los invitamos a que se queden a una emisión más del programa del Rincón de la Fe, cuyo tema del día de hoy es el papel de la mujer en la Iglesia Católica. Además de pues conocer a algunas de las mujeres que han transformado, o gracias a el pensamiento, los estudios de cada una de ellas, pues ha hecho que la iglesia se transforme, sea más activa, trabajen pues más en algunos casos por los pobres, los necesitados. ¿Y quiénes son estas mujeres? Y pues qué han hecho, ¿no? Porque en ocasiones decimos, no conocemos muchas veces a los santos, o decimos ¿por qué santa? ¿Por qué santo? ¿Por qué tan pocos? ¿Por qué muchos? Entonces conoceremos toda esta historia. ¿Cuántas mujeres hay en la Iglesia Católica? ¿A qué se dedican las mujeres católicas dentro del precisamente de esta religión? Pero no se despegue porque arrancamos con nuestros avisos parroquiales. Y bueno, pues vamos a empezar con estos avisos parroquiales. En primer lugar, pues los invitamos a que visiten Atlixco. Como comentábamos, Atlixco todo este mes está de fiesta, y a partir del día de ayer empezó ya pues una degustación, el que conozcas todos los pueblos mágicos que hay en nuestro país. Están ahorita los artesanos presentes ahí en el Centro Expositor de Atlixco, muy cerca a unas cuantas calles del Zócalo. Entonces puedes ir a visitar a estos artesanos, puedes ir a degustar la comida, puedes ir a checar todo la gastronomía, y conocer y darte una escapada a el municipio de Atlixco, que está a 30-40 minutos de la capital poblana. Y pues bueno, ya se están preparando ellos, porque recordemos que su fiesta pues va a ser el próximo domingo, pero pues ya empezaron con todo esto y están pues de fiesta. También pues tenemos en breve pues la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, a unos cuantos días de esta semana estará presente pues esta fiesta patronal. Recordemos que la Virgen de la Merced es venerada en el templo que está ubicado ahí en la 10 Poniente y 5 Norte, ¿no? Y pertenece pues a lo que son la orden mercedaria, que también son una orden religiosa, y pues estarán de plácemes ellos, los mercedarios. Perfecto, también les hacemos la invitación a que se den una escapada a la librería Profética y también Librería León para poder adquirir el libro Sexólogo Existo, hecho por el sexólogo Alfonso Aguirre y la señora Silvia de Julián, directora de 5 Mujeres. Un libro muy interesante para ampliar nuestra visión de la sexualidad. Y también pues les recordamos, no tenemos aquí lo que es el libro, pero también recordamos que tenemos el libro de Crónicas de Puebla, 50 años, escrito por las 5 mujeres, encabezadas por Silvia de Julián, donde se habla de aspectos de Puebla, ¿no? En general, y muchas pues muchos datos que tienen las 5 mujeres. Así es la historia contemporánea del estado de Puebla. Y también no se olviden visitar nuestra página www.revistaunica.com.mx, donde pueden encontrar la versión digital de la revista única por 5 mujeres. De igual manera, secciones de moda, salud, belleza, sexualidad, entretenimiento, cine, moda, belleza, personaje memorable, la receta, Mujer Maravilla, consejos para mamás y algo más. Muchísima información pueden encontrar en la revistaunica.com.mx. Y pues vamos a iniciar todo pues con algunos datos generales, ¿no? De nuestro tema central. Así es, sabemos que en la historia de la Iglesia Católica las mujeres laicas y religiosas juegan un papel muy importante dentro de las diferentes funciones que desempeña la Iglesia, y también tiene un impacto en las actitudes sociales de muchas comunidades. Hay mujeres en las que les nace el llamado y por eso se van a los conventos a ofrecer su vida a Dios. También las mujeres constituyen la mayoría de integrantes de la vida consagrada dentro de la Iglesia Católica.
Hay un dato, por ejemplo, en el 2010 había alrededor de 721.938 mujeres dedicadas a la vida consagrada en todo el mundo. Inclusive la Iglesia Católica es mayoritariamente femenina, un dato que varios como que no lo vemos así. Inclusive la componen, haciendo estadística, aproximadamente el 61% son mujeres, contra el 39% que son hombres, que llegan a ser los arzobispos, los cardenales, sacerdotes, religiosos y diáconos. Así es, y pues es curioso, ¿no? Que siendo mayoritaria la Iglesia Católica, pues en mujeres, pues estas no tienen una jerarquía como tal dentro de la Iglesia, aunque juegan un papel muy importante dentro de la Iglesia, porque ellas en realidad pues son las primeras evangelizadoras. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera mujer, que fue, yo digo que fue la primera discípula pues de Jesús, y desde antes, ¿no? Hablemos de la Virgen María. La Virgen María pues es por decirlo así, la primera discípula, porque ¿quién más que ella que educó a Jesús? Y Jesús pues le enseñó lo que él sabía, ¿no? Muchas de sus enseñanzas pues obviamente empiezan en casa, y en casa tanto mamá como hijo pues se fueron educando, ¿no? Y fueron conociendo acerca de Dios y acerca de todo lo que es la Iglesia. Sí, de hecho, el Nuevo Testamento refiere que hubo muchas mujeres cercanas a Jesús, pero destacó la presencia de su madre María y también de María Magdalena, quien fue quien descubrió la tumba vacía de Cristo. Y bueno, aquí hay un dato igual que genera controversia. La Iglesia dice que Cristo nombró a varones como apóstoles, es decir, nada más a los varones, dejando un poquito de lado, o tal vez no especificando cuál va a ser la importancia del papel de la mujer, pero más adelante les diremos las opiniones que han tenido los últimos papas al respecto. Pues en cuanto a lo que es la vida de la Virgen María, pues todos conocemos, ¿no? Un poco acerca de ella. La Virgen María, como todos lo sabemos, nació del matrimonio entre San Joaquín y Santana, ¿no? Ellos eran un matrimonio. De hecho, San Joaquín era pues venía de la descendencia de el rey David. Recordemos que según las escrituras, según lo que se había prometido, pues el Mesías iba a venir directo de la línea del rey David. Él pues como pertenecía a este grupo, era un sacerdote, ¿no? Y pues se casó con Santana. Pasados los años ellos no podían tener hijos. Y era en su época pues mal visto que una persona que perteneciera a lo que es pues el sacerdocio no tuviera hijos, y de hecho era mal visto por los propios sacerdotes de esa sinagoga. En una ocasión San Joaquín fue al templo a hacer su ofrenda y a hacer su oración para pedir una pues descendencia, ¿no? En ese momento lo corren a él de la sinagoga, y él por pena no quiere regresar a su casa. Se va, está orando en el monte solo, y él tiene una visión y le dicen que va a tener descendencia. Entonces igual esa misma visión en su casa Santana la tiene. Pasado el tiempo, Santana pues llega a embarazarse. Se decía que eran ya muy grandes. Recordemos que en esa época pues la gente moría relativamente joven, ha de haber tenido aproximadamente unos 40 años Santana, y San Joaquín más o menos esa edad, cuando ella se embaraza y tiene una hija. De hecho, durante su embarazo, ella le promete a Dios entregársela. ¿Qué era entregársela en esa época? Pues obviamente que su educación fuera pues hecha por la gente estudiada y la gente religiosa de la época. Entonces Santana no educa como tal a su hija, sino la deja en el templo, y su hija pues es educada
para conocer más acerca de lo que es la religión. Ella es la Virgen María, pues obviamente se dice que nació de esta unión, se dedicó a Dios. Después, pues desafortunadamente, los escritos que tenemos y que conocemos, pues ya no hablan de sus padres, ¿no? Nada más hablan de que ella se educó en cuanto a la religión, y después, pues se supo que, como toda mujer de la época, se iba a casar con un varón que era San José, y pues de ahí ella se embaraza por obra del Espíritu Santo. Esto lo conocemos. Llega Jesús y pues obviamente empieza pues a conocer acerca de el Hijo de Dios, empieza a conocer más sobre la vida, y ella empieza a entender un poco la historia de lo que es la evangelización, y pues obviamente ella pues empezó a evangelizar, ¿no? En su papel de madre, pues también a trabajar igual que su hijo por la evangelización de la nueva religión, ¿no? De igual manera, hay otras mujeres igualmente importantes, pero ustedes sabían que la iglesia cuenta con doctores que son personajes que con su vida contribuyeron a la generación de dogmas y también defendieron a la iglesia en su época, por lo cual son reconocidos como doctores de la iglesia. Uh-huh. De estos 30 doctores que se encuentran, 4 de ellos son mujeres. Y precisamente Santa Catalina de Siena es una de ellas. Y bueno, ella básicamente, vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo. Y ella se encargó básicamente de generar una reconciliación con diferentes cardenales y papas que se estaban haciendo elección allá por los años de 1400. Entonces ella se encargó de generar esta reconciliación para evitar un cisma en la iglesia, y por eso es reconocida como doctora de la iglesia. Ella pues realiza trabajos dentro de lo que es pues la jerarquía católica, y es pues una de las importantes doctoras que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Y pues otra doctora de la Iglesia y pues muy reconocida santa, de hecho fue la primera mujer doctora de la Iglesia, es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesús nació en España, ahora sí en la comunidad de Ávila, y pues ella desde muy pequeña quería ingresar a una orden religiosa. Recordemos que en aquella época la gente pues que entraba a lo que son los conventos tenían que dar una dote. Ella venía de una familia humilde, y pues obviamente tuvo que trabajar para poder ingresar a esta orden religiosa. Ella ingresó con las monjas carmelitas, y pues ahí vino toda la educación de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús pues obviamente llevó una vida consagrada, pero ¿qué hizo, no? Fue una mujer estudiada. De hecho, en España es reconocida como una gran literata, porque ella escribió bastante y pues salió adelante. Teresa de Jesús pues también hizo muchas reformas, sobre todo a lo que es la orden carmelita descalza. Muchos de los preceptos que llevan los carmelitas pues es dictado precisamente por lo que es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús sobre todo denunció a la Inquisición por primera vez. Fue denunciada, esto terminó el 6 de octubre del año 1575, y ella estaba en el convento de la Encarnación. De ahí se fue al convento de San José, y en el año de 1575 por Medina del Campo llegó ella a Ávila. Ahí fue invitada por Catalina de Gómez para estar en ese camino, y ahí fue donde trabajó
hizo la fundación de los conventos carmelitas descalza, y pues gracias a ella empezó todo lo que es los conventos fuera de España. Y bueno, interesante la historia precisamente de una de las doctoras de la iglesia. Vamos a un corte, pero no se pierdan pista para seguir conociendo más acerca de las mujeres destacadas de la iglesia. Regresamos a su programa El Rincón de la Fe, y pues estamos muy contentos de que se están comunicando con nosotros, ¿no? Sí, muchas gracias a la gente que nos está mandando inbox, igualmente a la gente que nos está escribiendo. Saludos desde Tasco para... Erika Yocla nos manda saludos desde Tasco. Muchísimas gracias. Gracias por estarnos sintonizando en este programa. Y bueno, pues... Y justamente aprovechando que el tema del día de hoy es el papel de la mujer en la Iglesia Católica, queremos regalar a nuestra audiencia este cuadro de la Virgen de Guadalupe, un cuadro hecho en vidrio con su marco de madera, que estaríamos regalando a una persona, porque ahorita nada más tenemos un cuadro, para que nos contesten la trivia que haremos al final del programa. Así que no pierdan pista acerca de los comentarios que estaremos haciendo precisamente de este tema. Y también tenemos una mujer de América Latina que fue muy importante en la época del año de 1500 y 1600 más o menos. Precisamente es Santa Rosa de Lima, quien es la primera santa de América. Santa Rosa de Lima, recordemos que apenas pasó su fiesta aquí en lo que es el continente americano. Se le festeja el día 30 de agosto, y en lo que es ahora sí el resto del mundo se le festeja el 23 de agosto, o sea, como que es una fiesta pues para ella movible, pero todo el mundo la recordamos el día 30 de agosto. De hecho, el Papa Inocencio IX hizo un comentario respecto a ella, mencionando que probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Pues ella ocupa un lugar muy importante dentro de la Iglesia Católica. Y pues ¿a qué otra santa podemos, de qué otra santa podemos hablar? Pues estamos hablando ahora sí de casi mujeres de los años 1300, 1600, pero también hay mujeres importantes en la época de los 1900, del siglo XIX y XX, y una de ellas que todo el mundo ahora sí contemporáneo conocemos es Santa Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, pues muy conocida, la conocemos todos, y pensamos que ella solamente trabajaba para los pobres, pero pues realizó pues muchas obras, ¿no? Hizo también una orden religiosa, la cual pues se dedica al cuidado de los enfermos terminales. Ella se fue a trabajar, de por sí era de la zona de la parte de África, y trabajó sobre todo en esta zona pues de África, donde las necesidades
de hambruna, de enfermedades, son muchas, ¿no? Ella trabajaba para los pobres más pobres, inclusive fue ganadora del Premio Nobel de la Paz y fue canonizada en octubre del 2017. 16, perdón. Algo muy importante que pues se destaca mucho, ¿no? De Santa Teresa de Calcuta, que falleció y fue de las pocas santas que por el trabajo que realizó, y ahora sí como se conocía tanto porque pues ya había medios de comunicación, ya era más fácil pues el conocer su vida, fue de las pocas que llegó a los altares pues bastante rápido después de su muerte. Recordemos que ella fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, a quien precisamente ella conoció y le habló sobre el trabajo que estaba realizando, y algunas anécdotas que se cuentan de ella es que dicen que ella tenía tal seguridad y tal personalidad que en determinado momento ella llegaba a un aeropuerto y le decían su pase de abordaje, y Santa Teresa de Calcuta decía: soy Teresa de Calcuta y voy a viajar a tal lugar. Ella se presentaba sin boleto de abordaje, la dejaban pasar, entraba entonces y llegaba a los lugares que tenía que hacer, llegaba a hacer su trabajo, llegó a formar pues esta orden religiosa que afortunadamente cuenta con seguidoras en todo el mundo. Aquí por ejemplo en Puebla hay 3-4 religiosas que se dedican al cuidado de enfermos terminales, sobre todo en hospitales públicos. Ellas están haciendo esta labor para pues ayudar a los más pobres, a los pobres de los más pobres, decía ella. Y pues también fue apoyada por diversas instituciones, diversas fundaciones. Es más, la misma Lady Di pues la apoyó en estos trabajos y fue a conocer el trabajo que ella realizaba en África. Creo que ella tenía su frase que decía dar hasta que duela, ¿no? Sí, dar hasta que duela. Es una de las tantas frases, dar amor hasta que te duela. Y pues ella fue ha sido una de las mujeres pues importantes dentro de la iglesia, y que pues es de las más conocidas, ¿no? Sobre todo porque como decimos, ya hay medios de comunicación, ya conoces más, ¿no?, acerca de la vida de esta santa. Y también hay un debate entre la existencia de que hubo una papa mujer. La iglesia lo desmiente, pero hay evidencia que afirma que sí hubo una época en la que la iglesia católica estuvo gobernada dirigida por una mujer, lo cual siempre ha sido un tema de polémica. Pero esta figura de la papisa ha sido muy polémica, puesto que para ser papa hay que cumplir una serie de requisitos que marcan ahí los cánones, y solo los varones pueden llegar al puesto, aunque se dice que existió esta mujer papisa, ya que logró burlar a toda la institución, a todos los jerarcas y obviamente a los obispos. Y pues obviamente se comenta que ella llegó a ser pues la dirigente del Vaticano. Claro, que en esa época, obviamente, los procesos de elección del Papa eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día, por lo cual se dice que pudo burlar de esa manera, pues todo tipo de inspección que se pudiese haber generado en esa época, puesto que ocupaban como sotanas muy largas, entonces podía ocultar, obviamente su figura. Su sexo y su figura. Entonces, pues ella llegó a ser pues jerarca, ¿no? Este debate pues será, yo creo que pues hecho siempre, si fue realidad o fue falso, ¿no? Aparte, pues imagínate, ¿no? Una mujer se corta el cabello, no se pinta, pues puede pasar como hombre, ¿no? De hecho, se dice también que ella, pues, ¿cómo fue que descubrieron que era mujer? Se dice que ella estuvo embarazada precisamente del embajador de Sajonia en el Vaticano, y obviamente pues trató de ocultar su embarazo, pero desafortunadamente pues no, como una persona en estado, pues no adivina cuándo va a dar a luz. Entonces se menciona que en un recorrido por las calles de Roma se le rompió la fuente y tuvo a su hijo en la calle. Entonces ahí generó la polémica de cómo es posible que un papá tenga un hijo. Entonces ahí quedó descubierta que era realmente una mujer la que estaba vistiendo todo este tema del Papa.
y pues con esto pues ella salió de de la iglesia, y pues de hecho no es reconocida, no hay datos, ¿no?, de acerca de muchos acerca de este tema tan polémico, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay historias en las que menciona que después de dar a luz, pues ella fallece al dar a luz. Otros dicen que se retiró y cargó a su bebé y fue a vivirse lejos y ya no fue molestada. Otras versiones dicen que fue pues como que apedreada, ¿no?, lapidada. Desafortunadamente pues no hay mucha información acerca de esta pues mujer, ¿no?, que aparentemente llegó a ser jerarca. Inclusive se dice que hay una calle prohibida, vendría allá mismo en el Vaticano, que se dice que el camino que antiguamente se conocía como la Vía Sacra se encuentra entre la Plaza de San Pedro y la Plaza del Laterano. Este presunto punto fue donde la papisa dio a luz de manera pública, y en la actualidad ningún papa cruza por ahí, puesto que dicen que al parecer pues los papas tienen prohibido cruzar por esa calle para evitar recordar este hecho que lo consideran vergonzoso. Pues aunque la iglesia dice que los papas no caminan por esa calle, no porque no quieran o porque lo tengan prohibido, sino porque es muy estrecha la calle. Tal vez, ¿no? Tal vez no. Inclusive igual las figuras o las pinturas que se hicieron de ella en esa época tuvieron que modificarlas para hacerle rasgos más masculinos, más toscos. ¿Quién fue ¿verdad esta? o mentira? No lo sabemos, y pues por lo mismo, ¿no? Se desconoce quién fue este papa que en realidad era papisa. Curioso bastante, muy curioso. Y bueno, pues alguna otra mujer importante. Pues invitamos a la gente que nos esté escuchando a que nos mande inbox si usted conoce alguna otra mujer que considere importante o que ha tenido un papel destacado dentro de la iglesia. Sería muy interesante conocer pues también otras personalidades de tal vez de otros ámbitos, tal vez no han sido doctoras de la iglesia, pero sí importantes representantes de alguna congregación inclusive, ¿no? Sí, algunas mujeres que pues han sido parte importante de la iglesia. Yo creo que también hay otra mujer que ha sido importante dentro de la iglesia católica. Ella es la santa de Auschwitz, que precisamente también fue una mujer, una santa religiosa. Ella trabajó por todos los prisioneros de Auschwitz. Ella y su hermana es una santa alemana, en la que pues estuvo presente en lo que es este campo de concentración en Auschwitz, donde pues fue martirizada, vejada, pues obviamente era judía. Todas las mujeres judías y pues de esta época de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente sufrieron, y contaban, ¿no?, dentro de su biografía, que la gente que la vio de cerca decía que esta mujer siempre estaba pues muy contenta, estaba feliz, que llegaban niños al campo de concentración y ella era quien los atendía, les daba clases y estaba pues al pendiente de estos pequeños. Bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos.
regresamos a su programa de El Rincón de la Fe en este pues interesante tema que estamos hablando el día de hoy, que las mujeres están dentro de la jerarquía católica. Hay algunas mujeres que son pues importantes dentro de la iglesia. Digo, hemos hecho recuento de las mujeres quizás que han tenido la bendición de ser ya santas por sus actividades altruistas, por su amor, por su sacrificio, pero también hay mujeres dentro de la iglesia que ya son santas, que han tenido apariciones, revelaciones hacia ciertas personas que han generado polémica. Una de estas mujeres es la Virgen de Fátima. Así es, ella se apareció pues a 3 pastorcitos dentro de esto fue en Francia, en Lisboa, Portugal, donde ella se apareció y fue pues les reveló a estos niños, porque pues en realidad son pequeños, quienes conocieron acerca de esta historia, de estas revelaciones, y les dieron 3 secretos, ¿no? Dentro de estos secretos que pues que les dio la Virgen, uno de ellos era pues obviamente que tenían que orar, tenían que rezar el rosario para que no hubiera, les habla de la Primera Guerra Mundial, también les habla de la Segunda Guerra Mundial, dentro de estos mensajes polémicos, ¿no? Y el tercer mensaje, pues se habla de que fue precisamente el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II, por parte de Ali Abka, quien atenta contra la vida del Papa, y la Virgen María se dice que el Papa tenía una medalla precisamente de la Virgen de Fátima, y que donde le cayó la bala fue en esta medalla, ¿no? que tenía el Papa Juan Pablo II. Por eso es que ahora vemos que los papas pues están siendo muy cuidados, y de hecho el mensaje completo lo conoció el Papa Juan Pablo II después de este atentado, cuando recibió a una de estas 3 pequeñas pastorcitas que sobrevivió a los años, porque 2 de ellos eran 3 pequeños, 2 niñas y un niño. La única que sobrevivió fue Lucía. La única que sobrevivió fue Lucía, que ella se volvió religiosa, estuvo en un convento. Ella pues todavía llegó, habló con el Papa, le dio el tercer mensaje, que en realidad desconocemos el mensaje, porque no fue público, se desconoce el mensaje completo. Solamente lo que se dio a conocer es esto, ¿no? Que el Papa un gran jerarca, porque no se hablaba de Papa, se hablaba de que un gran jerarca, un hombre vestido de blanco, iba a tener un atentado, pero que si era devoto a la Virgen María, pues ella lo iba a salvar, y de hecho, pues obviamente fue lo que ocurrió, y esto pues fue muchos años antes de que fuera Juan Pablo II Papa. Y justamente retomando la figura de Juan Pablo II y lo que mencionábamos al inicio del programa, ¿dónde queda el papel de la mujer dentro de la jerarquía, dentro del quehacer de la misma iglesia? Dado que ahorita las tendencias y las condiciones sociales marcan a una mayor liberación y empoderamiento y papel y funciones de la mujer en diferentes ámbitos, pero al parecer el papel de la mujer en iglesia queda un poco, varios opinan que ha quedado un poco atrasado. De hecho, el Papa, en una de sus declaraciones sobre este tema, hizo el siguiente comentario. Mencionaba que aquella puerta está cerrada, pero sobre esto quiero decir algo. Ya lo he dicho, pero lo repito. Nuestra Señora María era más importante que los apóstoles, que los obispos, que los diáconos y presbíteros. La mujer en la iglesia es más importante que los obispos. Pero ¿cómo es esto posible? Es lo que debemos tratar de explicar, porque creo que falta una explicación teológica de esto. Desafortunadamente en muchas ocasiones pues también lo que es la teología de la iglesia pues la escriben hombres, ¿no? Y en ocasiones
pues está más del lado hacia los varones que a las mujeres, ¿no? Desafortunadamente mujeres de esa época pues no estaban educadas en lo que es la cuestión religiosa. Recordemos que Jesús viene, pues era judío, y esta religión relegaba un tanto a las mujeres, ¿no? Las mujeres en esa época no tenían voz, no podían hacer ciertas cosas. De hecho, la mujer no podía entrar al templo a hacer oraciones. Ellas se quedaban en la parte de lo que era el patio, y había espacios ubicados precisamente para que ellas escucharan la palabra que se daba y las explicaciones, pero no estaban cerca de los varones. Ellas no tenían este papel que ahora pues todas las mujeres tenemos, ¿no? Que podemos llegar a una iglesia, estar sentadas junto a los varones. Antes no, estaba separado. Y de hecho, por ejemplo, podemos ver en la actualidad que hay, por ejemplo, ya niñas monaguillo, que ya apoyan en lo que son las celebraciones a los sacerdotes, o por ejemplo las mismas religiosas ya pueden subir al altar a apoyar al sacerdote en la celebración, cosa que antes pues no se podía. Igual manera dar la Eucaristía. Igual la Eucaristía como que era un poquito más flexible, y por ejemplo las religiosas podían dar la Eucaristía, pero no... Pero como que mucha gente prefiere mejor formarse en la fila larga y pasar con el padre que pasar con la religiosa, ¿no? En este caso, porque de hecho en algunos lugares todavía se prohíbe, ¿no? Que una mujer suba al altar, pues a lo mejor hasta hacer una lectura, ¿no? del Evangelio, ¿no? En ocasiones, pues sí es un tanto relegado, ¿no? El papel de la mujer, precisamente porque los que escribieron el dogma, los que escribieron los estatutos, por así decirlo, de cómo se iban a celebrar pues las ceremonias religiosas, pues obviamente fueron varones, y no es que Jesús haya dicho, ¿sabes qué? Yo no tengo discípulas mujeres, ¿no? Como sabemos, discípulas hubo pues muchas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, como decíamos, la misma Virgen María, Santa María Magdalena, las mamás de los propios apóstoles, ¿no? Que desafortunadamente desconocemos los nombres de muchas mujeres que pues vivieron un papel importante, y quienes también fueron mártires de esa época, ¿no? Después de que Jesús murió. Sí, por eso Juan Pablo hace esta pregunta: ¿cómo es posible que la mujer dentro de la iglesia puede ser más importante que los obispos y los presbíteros? O sea, también él mismo se cuestiona y no se cierra, inclusive por eso dice, hace falta una mayor discusión teológica sobre esto, o sea, da apertura a que se pueda seguir debatiendo y se pueda ir aclarando esta situación de la mujer. Inclusive el Papa Francisco, en un vuelo que tuvo de Brasil a Roma, igual habló sobre este tema. Mencionaba que una iglesia sin las mujeres es como el colegio apostólico sin María. El papel de la mujer en la iglesia no es solo la maternidad, sino que es más fuerte, es como el ícono de la Virgen, Nuestra Señora. Piensen que Nuestra Señora es más importante que los apóstoles, es más importante. La iglesia es femenina, es iglesia, es esposa, es madre. La iglesia también se está abriendo ya un poco más a este tema, hablando en este caso de María. Otra de las discípulas que también pues no ha sido tan reconocida es María Magdalena, ¿no? Jesús la eligió a ella para revelar que había resucitado, ¿no? Después de que él falleció, ella va a la tumba, pues a terminar de hacer el embalsamado del cadáver de Jesús. Cuando ella llega, ve la piedra que está de lado, entra, y como ella decía, pues, ¿quién la quitó? Entra a la tumba, ella y otra mujer, pero ella es la única que entra, ve las ropas con lo que habían pues tapado el cadáver de Jesús, lo ve y se extraña, ¿no? Y al ver, ella decía que a un hombre afuera del
la tumba, le preguntó dónde está el maestro, a dónde te lo llevaste, y le dijo: María, soy yo, ve y avísales a tus hermanos que he resucitado. En muchas ocasiones los hombres, pues ahí en ese momento cuando ella llega y les dice, no le creían, por eso es que salen Pedro y Juan a la tumba a ver si esto era cierto, porque como lo comentamos, ¿no? En esa época la voz de la mujer no era escuchada. De hecho, pues en algunos relatos se dice que cuando a Jesús lo iban a crucificar, pues había muchas mujeres y ellas gritaban que el que querían que se salvara era Jesús, pero obviamente pues los hombres gritaron más fuerte, aunque eran menos. Pues el papel del hombre en ese momento fue importante y pues ellos gritaron porque fuera Barrabás, y a Jesús lo crucificaron porque pues las mujeres, como decimos en esta época, no tenían voz ni voto, aunque hablaran, pues no eran escuchadas, ¿no? Por nadie de la sociedad de la época. Pues, ¿cómo ven este tema? Ustedes que nos están escuchando, ¿creen que la iglesia esté mal, que esté bien? ¿Qué estará pasando? Es un tanto difícil, pero pues como todo, ¿no? Hay que irse adaptando a la época, ¿no? Hay que irse renovando y hay que ir pues conociendo un poco más acerca de todos los escritos, de todo lo que hay dentro de la propia, posiblemente de las propias jerarquías. Dentro de unos años o décadas podamos ver que la mujer ya puede ser sacerdotisa, puesto que no recuerdo que haya dicho que un padre tenga que ser siempre varón, ¿no? No, y de hecho, si lo vemos de esta forma, por ejemplo, hay también dentro de todas las religiones que nacen después de la Iglesia Católica, en la mayoría los ministros son varones, ¿no? Por ejemplo, los bautistas, los evangelistas. Llegará el momento que habrá religiones o nuevas expresiones religiosas encabezadas por mujeres. Tal vez, o sea, eso lo desconocemos, ¿no? Podría ser, pero si nos damos cuenta, o sea, todas, desde Lutero, que fue el primer cisma que tuvo la iglesia y la primera religión, por así decirlo, que nació de la Iglesia Católica, pues han sido varones, porque de hecho los luteranos no conocemos que haya una sacerdotisa o una ministro mujer o un jerarca de esa iglesia que sea mujer. Todos son varones, ¿no? Todos son Podemos ver entonces que este fenómeno no es exclusivo de la Iglesia Católica, para que tampoco te estén ahí echando... Sí, no es que no es exclusivo, o sea, no es exclusivo de la Iglesia Católica, es un tema de género que abarca a toda la mayoría de las religiones que existen en el mundo, derivadas de la católica o en las protestantes y similares. En la mayoría, pues si lo vemos así, en la gran mayoría son varones quienes están al frente de la iglesia que sea, ¿no? No vamos a hacer... Pues veremos con el paso de los años, de las décadas, esperemos que no sea mucho el tiempo, donde ya pueda haber un acuerdo. Y que pues obviamente pues también la mujer tome este papel importante que siempre ha tenido, ¿no? Que no ha estado olvidada. Y pues damos los últimos saludos antes de despedirnos. Muchas gracias a Julieta, a Erika y a Isabel Leticia por sintonizarnos. También a Lizzy Lop, quien nos está sintonizando. Gracias por escucharnos y por vernos. La dinámica para poderse llevar este regalo: mándenos un inbox. La primera persona que nos mande un inbox, por lo menos con el nombre de 3 mujeres de las que mencionamos en el programa, les estará llevando de obsequio este hermoso cuadro de la Virgen de Guadalupe. La primera persona que nos mande un inbox. Pues muchas gracias, agradecemos el favor de su atención, esperamos que nos continúen viendo la próxima semana en otro tema más de su programa El Rincón de la Fe. Muchas gracias, Quique. Al contrario, Ale, muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, y pues agradecemos en los controles a Daniel de Julián por estar con nosotros. Muchas gracias.